En el último tiempo, Daniel Matamala, el conocido periodista hasta hace poco de CNN, aunque ya no, si no me equivoco, ahora está solamente en Chilevisión, era muy de apoyar a la convención constitucional, hablaba de que era una campaña del terror, las cosas que se hablan ahí. Pero miren qué curioso que ahora Daniel Matamala se ha puesto también muy crítico con la constituyente, siendo parte de lo que él antes llamaba una campaña del terror, ya que se ha puesto a criticar duramente la eliminación del Senado por parte de la constituyente, que esto en realidad no tendría un sentido, que en realidad no sean muchos argumentos de peso con respecto a esto, y que sería como una idea simplemente de criticar sin sentido al Senado y culparlo de problemas que en realidad son problemas más bien generales de la política. Y tiene razón, ¿no? La verdad es que tiene razón sobre esta materia. Y lo que pasa sobre esto es que, más allá de que sea un tema en que podríamos ver que tiene razón, y yo creo que hay argumentos que se pueden dar para eliminar el Senado, si es que no se reemplazara con nada, pero lo acaban de reemplazar con otro Senado, con más senadores, pero con otro nombre, que es la Cámara Regional, o sea, más políticos que antes. Bueno, de todas maneras, más allá de eso, me llega un poco a sorprender que tanto la prensa, como los grupos de poder en general, como los políticos y todos estos periodistas que son parte de los grupos de la casta política y que tienen vínculos con el Estado, con grupos corporativistas, lo que más les indigna usualmente o los sorprende son cosas que para la amplia mayoría de la población no son las más relevantes. O que, por ejemplo, uno podría preocuparse por el posible autoritarismo, las reelecciones inmediatas, esto de la posible intervención dentro de la estructura familiar con que el Estado define que es una familia digna, interviene para asegurarlo. O sea, hay otras cosas bien preocupantes, la falta de descentralización y que eso se fue para abajo, pero al final lo que los mueve a estos grupos más de poder, y no es la excusa, no es la excepción Matamala, son cosas como el Senado, o cuando dijeron que había la posibilidad de que se descentralizara Chile de verdad. No, ahí eso los escandalizó. Las otras cosas que afectan a la población, que se pareciese que les dieran exactamente igual. Es impresionante. Pero todo lo vemos a continuación. Antes, quisiera agradecerle a los suscriptores, el Sichel Rendido y el suscriptor de todo, no, un poco de todo, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Una dura crítica de Daniel Matamala, que en gran medida es una sorpresa porque hasta hace no mucho, creo que fue la semana pasada, él estaba criticando a los que ellos que atacaban o hacían crítica a la convención porque decía que era campaña del terror, que era noticia falsa, que era miedo sin sentido, bla bla. Y ahora él se suma a las voces que critican, porque esta vez le tocaron un tema que a él le importa. Ahora a mí me sorprende que este sea el primer tema que realmente le importa comparativamente con los otros. Si vemos el nivel de molestia que se ve en esta columna, porque a varias personas la convención les ha tocado varios temas que creo que son sustancialmente más relevantes que el tema del Senado, que son bastante preocupantes. Lo hemos visto en este canal, como se ha visto también en la prensa, se ha visto los rechazos, por ejemplo, a garantizar el derecho de la propiedad en los fondos de pensión, una serie de cosas, pero fue al final el tema del Senado el que Matamala hizo que se molestara, ¿no? Prioridades, supongo. Y él critica de que en realidad esta eliminación del Senado no tiene mucho argumento que sea técnico ni que tampoco sea muy razonable, sino que más bien está guiado como con una idea de culpar al Senado todas las cosas malas que existen, cuando en realidad no es así, que en la práctica es casi como darle argumento que sería un argumento populista, y que en realidad no tendría mucho un sentido, sino que es un intento de demonizar simplemente al Senado, y que además es un ataque que no tiene sentido, porque lo que están haciendo y que acaban de aprobar, y que es un absurdo, o sea, es impresionante, es que en vez de eliminar al Senado y decir, menos político, decidieron eliminar el Senado para crear otro Senado, nada más que en vez de llamarlo Senado lo llaman Cámara de Regiones, y este nuevo Senado, porque es otro Senado, tiene más políticos que antes. O sea, va a haber más funcionarios en la Cámara de Regiones que lo que hay actualmente senadores en el Senado. O sea, más políticos que antes, con sueldos millonarios, con asesores, y que esa Cámara justamente de regiones, que es un senado con otro nombre, va a la práctica a decidir menos cosas. O sea que vamos a estar pagando por algo que es casi una cámara decorativa para muchos políticos que van a aprobar prácticamente nada, o sea, porque lo que quieren es que no puedan controlar mucho con eso la nueva Cámara Plurinacional del Congreso. Y en la práctica no hay ningún positivo en esto, porque una parte que uno podría alegar, y yo lo mencioné en otros videos, es que menos políticos, bien.
Un argumento que da Matamala y tiene razón, y yo también creo que es acertado, es que tener dos cámaras o una no te asegura ni autoritarismo ni democracia, simplemente es. Hay países sumamente fracasados que tienen una cámara como aquellos que tienen dos. Y hay países que justamente son sumamente exitosos que tienen dos cámaras y otras que tienen una. Les voy a dar un ejemplo. Suiza tiene un Senado y una Cámara de Diputados. Dinamarca, Suecia y bueno, Noruega, aunque no me gusta mucho como ejemplo porque tiene sus cosas bien autoritarias, son unicamerales. O sea, hay ejemplos, ¿no? Por otro lado, hay países con una cámara nada más, que son peligrosos, como puede ser Venezuela. Pero también está Ecuador y está Perú, que constantemente, y creo que es algo bueno, cuestionan a la autoridad y logran sacar a sus presidentes del poder. Y hay otros países, como puede ser, por ejemplo, Argentina, que tiene dos cámaras. Y otro como Chile, que también tiene dos. Entonces, al final no asegura nada a favor ni en contra. Es parte de la cultura local del país. Hay países muy exitosos como fracasados con los dos sistemas. Pero yo puedo entender el argumento y me parece positivo de eliminar políticos. Menos Senado, menos políticos. Menos parásitos del Estado sacando el dinero de los trabajadores. Pero ni siquiera ese argumento se da. Porque en la práctica están simplemente haciendo un sistema que es absurdo para crear más cargos políticos. Porque es eliminar el Senado para reemplazarlo con la Cámara de Regiones. Es eliminar el Senado para hacer otro Senado. Y que además con más cargos, más asesores, más políticos que antes. No tiene ni un sentido. No lo tiene. Y el mismo Matamala lo reconoce. No tiene sentido. En todas maneras, entonces es algo bien absurdo. Ahora, yo estoy sorprendido que Matamala esto es lo que lo impulsó más a enojarse con la constituyente y no los tantos temas que ya se han visto sobre la constituyente en el pasado. Pero de todas maneras tiene razón. Es una razón absurda lo que está haciendo la constituyente, pero no debería sorprendernos porque ya han pasado tantas cosas en esa dirección. Y la verdad es que también se han aprobado otro tipo de materia. Y otras son propuestas. Una cosa que ya se aprobó y está también para el proyecto es que Chile va a ser un estado plurinacional e intercultural. Y muchos de ustedes me han preguntado qué significa ser plurinacional, porque vemos que unos dicen que es una cosa, otros dicen que es otra, y en realidad nadie está seguro. Y la verdad me encantaría decirles qué significa que sea plurinacional, pero la verdad es que los constituyentes ni ellos saben qué es plurinacional. Y no lo digo yo, sino lo que lo vamos a ver aquí con declaraciones de aquellos que han tenido entrevistas con constituyentes. Uno que fue presidente de la constituyente, que es Jaime Baza, y otro que van a ver ahí en pantalla es constituyente actual por la centroizquierda. Cada uno de esos conceptos que están ahora en el artículo 1, ¿qué es lo que significan? A ver si me educas, porque yo le pregunté... O a ver si los encontramos juntos. Sí, tuve una conversación en este espacio con Mauricio Daza, tu colega, hace ya un par de meses, quizás 3 meses, y le pregunté qué significaba plurinacional. Y me dijo era un concepto en desarrollo y todavía no se había construido, no estaba claro. Ahora está en la Constitución y ahora, como dices tú, hay que implementarlo. Entonces, la pregunta es ¿qué significa desde un punto de vista práctico que Chile sea un país plurinacional? Y para terminar la pregunta, yo sí busqué en Project Constitute, que hay 201 constituciones, ¿cuántas tenían el concepto de plurinacional? Y son solo 2, no hay otras. No hay, simplemente. Entonces queda como que uno no sabe, o yo por lo menos no sé muy bien qué significa desde un punto de vista práctico. Yo creo que a cabalidad, nadie lo sabe a cabalidad, porque efectivamente algo es un concepto en construcción. Ahí lo ven. Yo sé que parece un chiste, que no tienen la menor idea lo que significa eso. Pero es la realidad. Son las palabras que ustedes pudieron ver ahí. Entonces, cuando hay alguien que les dice que la plurinacionalidad significa para la dignidad de los pueblos, está equivocado, pero tampoco tiene razón. Cuando alguien les dice que es separatismo y esto, están equivocados, pero tampoco tienen razón. Porque la verdad es que no sabemos qué es la plurinacionalidad. Es un discursito que repiten, pero ni siquiera los que están redactando la Constitución tienen la menor idea qué significa que algo sea plurinacional. La plurinacionalidad podría terminar siendo pura palabrita que no significa nada y que en la práctica son unos subsidios para grupos indígenas. O podría significar que es algo de un sistema de autonomía local, o podría significar independencia, o una cosa intermedia, no sabemos, ni ellos saben. Entonces, si ni siquiera los que están haciendo la Constitución tienen la menor idea de qué significa plurinacional, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? La verdad es que cualquiera que les diga que algo es plurinacional, no lo sabemos, están inventando, porque la verdad, ni siquiera ellos tienen la menor idea de qué eso significa. Y eso es una locura, porque a nivel legal, cuando tú escribes algo, tiene consecuencias, y por eso a nivel legal es súper importante ver cómo se define una cosa.
Y si no está definida, eso es peligroso, porque después puede venir alguien e inventar una definición que le beneficie y usualmente se usa para autoritarismo. Por eso es peligroso a nivel de esa estructura. Y realmente me parece que es prácticamente un chiste, o sea, es una vergüenza que ni siquiera ellos saben cómo está definido. Si ahí lo vieron en pantalla y con constituyentes que lo mencionan ahí. Esto parece casi una parodia, es como si estuviéramos en un capítulo de una serie, no sé, de South Park, o sea, realmente es una locura, ¿no? Es una locura. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esa situación, porque se aprobó la plurinacionalidad y no tenemos la menor idea y nadie sabe qué significa eso. Pero bueno, seguimos y avanzamos. Pero también lo que se acaba de aprobar, pero esto no en el pleno, sino que en una comisión, y es importante destacar eso porque esto todavía no se va a aplicar, sino que cuando se aprueba en comisión, después avanza al pleno, y si se aprueba en el pleno pasa al proyecto de constitución, pero se aprobó en comisión la idea de reformar al ejército y también de reformar a Carabineros de Chile. Ahora insisto, si alguien les dice, oye, esto se aprobó y se va a hacer, no, porque esto se aprobó en comisión. Cuando se apruebe en el pleno, que es con toda la convención, ahí sí podemos decir que se está haciendo. Si no, por ahora simplemente es algo del pleno. Pero que, algo de la comisión, disculpen. Pero ¿qué dice esta propuesta? Lo que establece, que todavía falta que se apruebe per se, aunque se aprobó en comisión, es que el ejército en la práctica va a estar dirigido por el presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Eso no es tan raro a nivel de países. Es como cuando hablan del comandante en jefe, que es el presidente en Estados Unidos, es igual. Que las Fuerzas Armadas son no deliberantes, que no tienen que intervenir en la política. Eso no es nuevo, ya es así, se supone. Lo único diferente es que se dice que el ejército va a tener que hacer sus actividades y sus gestiones con perspectiva de género. Yo no sé por qué hay esa obsesión con meter eso en todo, ¿no? A mí al menos lo que me importa, al menos con el caso de los militares, uno, es que baje la corrupción. Me importa muy poco eso de la perspectiva de género, que puede significar cualquier cosa. Ya ni siquiera sabemos qué significan sus definiciones, porque como vimos en el caso anterior, ni siquiera saben ellos bien qué es eso. Y también pasa que a mí me interesa que no haya corrupción, que no se roben la plata. Me interesa al mismo tiempo que estén entrenados y no que se den estos casos que muchas veces se den ineficiencia. O sea, hay muchas otras situaciones que son las que importan, pero no, perspectiva de género. Y por el caso justamente de Carabineros de Chile, se está hablando también que van a pasar a ser Carabineros de Chile, y esto se aplica también para la PDI, instituciones civiles de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile y destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficiencia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. ¿Qué significaría esto? Que tanto Carabineros como la PDI pasarían a estar subordinados por completo al poder estatal, aunque ya son parte del Estado. Lo que me refiero es a la presidencia de turno. En gran medida eso no es tan distinto con la PDI, porque aunque tienen un director, igual reciben órdenes del Ministerio del Interior. Entonces la PDI ya funciona así. Pero lo que cambiaría es que ahora Carabineros sería igual. En vez de ser una institución estatal, pero que no responde directamente siempre a las órdenes del presidente o del Ministerio del Interior, ahora sí. Ahora, ¿cambiaría esto mucho? Probablemente no. O sea, habría más influencia del presidente de turno sobre Carabineros, más que la PDI sería más o menos igual. Y eso significa que si hay un presidente más de izquierda, Carabineros podría tirarse más con una dirección con personas afines a ese sector ideológico, y si hay alguien más de derecha, más tirado para la derecha. Es un poco lo que pasa con los ministerios, más o menos similar, ¿no? O como cuando hay jueces y los tratan de nombrar de un sector político u otro, sería eso. ¿Bajaría con esto la corrupción? No. Carabineros, al igual que el ejército, con estas reformas no van a cambiar en ese sentido. Son instituciones que ya son muy corruptas, y con el cambio nuevo lo único que cambiaría es que en vez de ser corrupción entre ellos y que se roban nuestra plata de los impuestos, sería corrupción entre ellos y los políticos, que se robarían en conjunto nuestra plata. No cambiaría demasiado. Y que ahora gobierno por medio, depende de si son de izquierda o de derecha, las policías también ahora estarían tiradas a un sector ideológico u otro, y que probablemente lo que ocurriría es que como habría un vínculo más directo entre los partidos políticos con la policía, se cubrirían más los casos de corrupción en Carabineros. Probablemente, pero seguirían ocurriendo. Entonces ese es el principal cambio que yo veo que habría con esto, y en parte esto lo hacen porque les están exigiendo hace tiempo muchos de los electorados de estos constituyentes más hacia la izquierda que hagan una reforma profunda a esas instituciones. Y me parece bien porque hay problemas de corrupción, una serie de otras cosas, pero esto es una reforma que no tiene mucho sentido per se, no sirve para solucionar los problemas de fondo, y al final es una reforma por reformar. Y hay reformas que pueden ser buenas, que pueden ser malas, o reformas que pueden ser inútiles, que yo creo que esto entra en la categoría de inútil. No es el fin del mundo como dicen algunos de derecha, pero tampoco es la gran maravilla como lo dicen los de izquierda. Esto más bien suena como
cambios no muy importantes, sin sentido, pero que al final son una manera distinta que se haga la corrupción. A eso suena en realidad. Y eso es un poco lo que se ha empujado por la constituyente, además, en el último tiempo, que va de la mano con la crítica que hace Matamala. Está bien la crítica a Matamala, me encantaría que se preocupara también de cosas más importantes que se han hablado en la constituyente, que ha sido sumamente más importante. Lo del Senado, sinceramente, creo que es de los temas menores comparativamente con algunas de las barbaridades que se han hablado ahí. Pero ¿qué piensan ustedes de esta situación? ¿Qué les parecen las nuevas reformas de la constituyente aprobadas, que son lo del Senado y el tema de Chile plurinacional, y esta propuesta que aún no se aprueba por completo, que es lo del tema de la policía y del ejército? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.